¿Qué onda, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar la conclusión de la semana 7. Sale, aquí está. Y bueno, es un tema muy interesante. Estoy observando sus trabajos y bueno, totalmente identificaron lo que se necesita, ¿no? Ya nada más vamos a reafirmar lo que ya incluso con el apoyo de sus compañeros que hacen los videos individuales, seguramente ha quedado mucho más claro y solidificado, ¿no? Este es el tema de identificación de las dimensiones de la práctica educativa a través de la observación y la entrevista. Todavía no hacemos la entrevista y la observación como tal, pues no se puede realizar, ¿verdad? Pero pues bueno, nos estamos adaptando a estas cuestiones pandémicas que se están dando en todo el mundo. Y bueno, esto corresponde a la conclusión de la semana 7 del mes de noviembre de 2020, ¿sale? El tema que les compartí en la lectura, más bien dicho, la lectura que les di es la práctica docente y sus dimensiones. Y fui a Royoana Contreras en el 2003, fíjense, ya tiene unos 17 años más o menos. Uy, perdón, se me olvidó pagar para que no haga tanto ruido. Bueno, entonces vamos a iniciar lo que nos corresponde, ¿sale? Y es necesario que lo entendamos, que lo comprendamos o identifiquemos, porque ustedes van a manejar todo esto, ¿no? En esta entrevista próxima que vamos a empezar a pulir nuestro guión de preguntas, que precisamente ya en estos días, fíjense bien, la semana que viene, pues ya debieron de haber identificado sus preguntas a qué dimensión va perteneciendo, ¿no? Lo que van haciendo. Espero que en sus preguntas, ojalá y cada uno haya abarcado estas dimensiones. Si no, no se preocupen, no pasa nada. Pero sí pueden empezar a crear preguntas nuevas para identificar de acuerdo a la dimensión. O sea que tienen 30 y si, por ejemplo, de los 3 integrantes de cada equipo, por ejemplo, un integrante nada más se encontró o hizo preguntas de 3 dimensiones, pues es necesario que haga nuevas preguntas para complementar, ¿no? Esto en cuanto a relación al equipo. El trabajo ya está hecho, ya nomás será cuestión de añadir nuevas preguntas si es que te faltaron dimensiones. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas ustedes van a tener esta práctica docente. En algún momento van a estar frente a grupo de manera virtual. Y bueno, ya ahorita, fíjense bien, les voy a dejar un ejercicio. Ahorita se me vino a la mente, ¿no? Porque viendo esta imagen, ustedes son como los de primero, ¿no? Y el mundo real es el de blanco, ¿no? Entonces, no quiero que los tumben y necesito que fortalezcan el cuerpo en el sentido como aquí hablando de analogía. El cuerpo es la mente, la práctica, sus habilidades, sus competencias. Necesito que las fortalezcan para que no les pase esto. Y les voy a dejar un ejercicio, escúchenlo bien, un ejercicio de entrevistar a sus compañeros de séptimo semestre. O sea que posiblemente alguno se va a repetir. Necesito que los entrevisten para que más o menos les digan, escuchen bien, empiecen a preguntar en esta semana un ejercicio, van a hacer aplicar sus preguntas, si es que han detectado las dimensiones, estas preguntas a sus compañeros de séptimo semestre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos ya están más para afuera que para adentro, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio breve. Ese es el ejercicio para que puedan fortalecer este aspecto y no les pase como aquí, como a este jugador, ¿no? Porque como que vamos a empezar con las pequeñas ligas y después nos vamos a ir a las grandes ligas, ¿no? Y bueno, ya van a ser unos expertos dentro de una semana más para poder hacer con esta actitud, ¿no? Sus preguntas en la entrevista de manera confiada, con una gran mentalidad bien fortalecida, y es lo que pretendemos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Algo así es la idea. Y en primera necesito que me digan aquí abajo del comentario en el grupo de anuncios, ¿qué es gestión? ¿Y a qué nos referimos con gestión escolar? ¿No? Y es necesario identificar este primer concepto porque lo señala la autora o el autor Fierro Contreras, ¿no? Joana es autora, perdón. Este, entonces, fíjense bien, nos hablan de dimensiones y nada más les pongo esta imagen de referencia, ¿no? Las dimensiones. 1D, 2D, 3D. Y precisamente en esta dimensión
pues habla sobre, primero, sobre la práctica docente, que es de carácter social, porque tenemos que relacionarnos con otras personas, tiene un objetivo y es intencional, o sea, que se hace a propósito y totalmente para conseguir algo en específico, no. Pero ante esto debemos tener en cuenta el contexto socioeconómico, político, histórico, cultural, y bueno, es un show bien completo, como pueden leer la primera definición de la práctica docente, ¿no? Que nos da la autora. Entonces, ¿y para qué necesitamos saber eso? Pues necesitamos saber y conocer todo lo que implica la práctica docente, porque pues en apariencia es como cuando ustedes los mandan a sus papás al mercado a comprar algo, ¿no? A la tienda de la esquina, ¿no? Los mandan a comprar y supuestamente ustedes ya saben qué van a comprar y cómo lo van a comprar. Pero, pues, en muchas ocasiones van a tener algunos lugares que los atienden de una forma a lo mejor grosera, ¿no? Y aquí es cuando ustedes empiezan a poner en práctica la mentalidad y las emociones. ¿Para qué? Para negociar. Ahí hablan, incluso la lectura habla de negociar. Saber negociar es muy importante. Lo vienen a relacionar con el sindicato, ¿no? Negociar con el sindicato y que representen nuestros intereses y valores, ¿no? Realmente. Y la palabra negociar es lo que dice la autora, ¿no? En este aspecto de cuando menciona el sindicato. Y la palabra negociar es muy importante en la vida. Fíjense bien que algo que nos hace falta es saber negociar. Entonces, esto lo usamos a diario en la tienda, con sus parejas, ustedes con sus novios o sus novias, hacen una negociación para obtener algo, ¿no? Y que ambos estén contentos. Porque al final de cuentas, nosotros como docentes, pues debemos saber negociar ante toda esta realidad social y que demanda, porque nosotros formamos a los hombres y formamos sin darnos cuenta a las sociedades. Entonces, es importante que tengamos muchas herramientas necesarias para poder lograr nuestras metas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de las dimensiones, empezamos con que encontramos la primera dimensión, la dimensión personal. Debemos tener en cuenta que somos seres humanos, jóvenes, y tenemos necesidades, gustos e intereses diversos, incluso que pudieran juzgarnos a través de eso, ¿no? Y sucede, créanme que sucede muchas veces. Hay muchos maestros que pues de repente tienen problemas con la sociedad simplemente por su forma de ser, ¿no? Y ahí es cuando debemos que considerar, la sociedad debe de considerarnos, al final de cuentas, como parte de seres humanos. ¿Se acuerdan del hecho, o no sé si vieron, no sé si se enteraron, más bien dicho, de una directora de una escuela particular, creo, hace unos 2 meses o un mes, no recuerdo, que la directora hizo un video en TikTok haciendo un sketch, ¿no? Por así decirlo, algo chusco. Y a partir de ese video, pues la corrieron de su trabajo. Y ella después hizo una declaración, decía, es que no puedo creer que la gente no comprenda que estoy en un rol diferente, porque al final de cuentas estoy usando mi red social para hacer algo que me divierto, me desestresa, ¿no? Eso fue lo que argumentaba ella. Obviamente los padres se pusieron de acuerdo y la corrieron, ¿no? De la escuela. Fue un caso, pues lamentable, yo diría que lamentable por esto que ella estaba haciendo un sketch en su video de TikTok, ¿no? Algo muy diferente y que obviamente fue mal visto por muchos padres de su escuela donde estuvieron, ¿no? Que se pusieron de acuerdo y la corrieron, ¿no? Situaciones que así se dan y que precisamente la lectura nos habla, ¿no? Esta cuestión de hay que tener en cuenta que somos humanos, que tenemos cosas positivas y negativas, obviamente no somos seres perfectos y algo que sí les puedo decir, algo que les quiero recalcar es cuiden, por ejemplo, el maestro se le relaciona bastante con la palabra ejemplo. Yo en lo particular siempre he dicho, no busques ser ejemplo. Y lo aprendí de un maestro ya de 80 años, un doctor en el doctorado, nos decía, jamás busquen ser ejemplo en la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú eres ejemplo a seguir, esta imagen refiere a la evolución histórica, y ahorita voy a tocar este punto, pero aquí hablando de que te van siguiendo, por así decirlo, ¿no? O eres modelo a seguir. Si tú quieres ser un modelo,
Debes tener en cuenta que para ser un modelo es una estructura rígida en ocasiones. Y él nos decía lo siguiente, y ustedes consideran, no digo que así sea, pero es una opción. A mí en lo particular me gustó. Y dije, es cierto, ¿no? Porque pues yo soy muy, muy relajiento, no soy así como de tan así, tan recto, ¿no? Entonces, lo que nos decía el maestro es, el doctor, no busques ser ejemplo, porque cuando seas ejemplo y te equivoques, porque recuerda que eres humano, en algún momento de la vida te puedes equivocar y todos estamos expuestos a la equivocación, te van a destrozar de forma social increíblemente horrible, ¿no? Y no lo entendía hasta que vi muchos casos, y un caso de esos es la maestra de TikTok que les mencionaba. O sea, ella pudo haber sido un gran ejemplo y todo ante la sociedad, pero por simplemente hacer un video de relajo, de gracia, a alguien no le pareció y le costó hasta el trabajo, ¿no? Entonces, busquen tener un equilibrio y recordar y hacer notar a quienes los rodean que en primera los docentes somos seres humanos como cualquier otra persona, con muchos defectos, con muchas virtudes también, y que simplemente también tenemos derecho a disfrutar, ¿no? A vivir nuestra vida como queramos, como pensemos. Al final de cuentas, sí somos figuras en que influenciamos a la sociedad, pero no las determinamos al 100%. Hay múltiples factores que intervienen en todo eso. Y ya ustedes sabrán si desean o no desean ser ejemplos. Si ustedes quieren ser ejemplos, excelente también. O sea, es muy válido y muy loable el hecho de que tú quieras ser un ejemplo ante la sociedad y digas, es que yo quiero que la sociedad se refleje en mí y que me sigan y que incluso hagan lo mismo que yo. No sé, aguas. A veces decía también el doctor que es como una soga. Tú haces la soga, la terminas de hacer y la avientas y la pones del otro lado y te la colocas, ¿no? Ya nomás tú solito en algún momento en la vida, cuando te equivoques, tus errores van a jalar y te vas a colgar, ¿no? Es lo que nos decía de repente con algunas analogías. Pero bueno, ahí cada quien sabrá, ¿no? Entonces, recuerden, a pesar de que precisamente contemplando esta cuestión de que tenemos defectos y virtudes, pues vamos evolucionando, ¿no? Vamos mejorando, o bueno, se pretendería que deberíamos mejorar cada día. Esa yo creo que sería una meta muy loable para todo ser humano y principalmente para los maestros. Debemos mejorar cada día como seres humanos, ir evolucionando, siendo mejor que lo que fuimos ayer, ¿no? Y siempre a eso les puedo decir, compárense con ustedes mismos, que la única meta que los ayude a ser mejores cada día. No es compararte con tu vecino, con tu vecina, con tu papá, con tu mamá, tus hermanos. No te compares con nadie, compárate contigo mismo. Que tú digas, bueno, ok, pon tus metas, escríbelas en un papel y di, quiero cambiar, quiero mejorar en esto y esto. En muchas áreas, ¿eh? Así como las dimensiones, en muchas áreas de tu vida esto aplica. Y que determines cómo vas a lograr eso, para que puedas ser mejor cada día. Porque cuando te comparas con otra persona, ahí vienen los problemas. Y vienen muchas veces frustración y depresión por estarte comparando con otras personas. Pero bueno, ahí cada quien sabrá, ¿no? Esto es en cuanto a la dimensión personal. Aquí nos vamos a ir a la dimensión institucional, que precisamente aquí, por ejemplo, hace una mención de algunos que trabajan en la escuela. No todos estos personajes trabajan en una escuela, a veces trabajan menos, a veces trabajan más, en el sentido de que existan o no existan. Directores, pues sí hay un director. Secretaria, algunas escuelas tienen esta posibilidad de tener un secretario o una secretaria, ok. Trabajador social, pues algunas lo tienen, no todas las escuelas. Maestros, sí. Conserje, algunos lo tienen, algunas no, ¿sale? Empleada del comedor, algunas escuelas tienen comedor, otras escuelas no tienen comedor. Entonces, lo que yo creo que sí podríamos decir es que hay director, maestros, y obviamente, bueno, esto habla en cuanto a dentro de la escuela, ¿no? Ahorita voy a decirles otras cuestiones, algunos sectores más, ¿no? Que ya lo menciona la lectura, como son los padres de familia, ¿qué otra habla? Bueno, habla de todos estos y obviamente menciona los padres de familia y la sociedad en sí mismo, ¿no? Pero esto lo debemos tener en cuenta
La dimensión institucional, como las normas, las costumbres y saberes, es decir, el saber comportarse en la escuela misma, ¿no? Esta dimensión de cómo te debes comportar en cierto lugar. Lo que yo les decía incluso en el sílabus, ¿no? Saber dónde, cuándo y con quién y cómo hacer las cosas. Esto debes tenerlo muy, muy en cuenta, muy claro, lo debes tener muy presente cuando estés en una escuela o estés en un espacio que requiera una presentación de tu propia persona diferente, ¿no? Un rol a seguir, ¿sale? Y bueno, aquí hablamos de la dimensión interpersonal, es decir, la relación con las personas que genera un clima institucional. Hay unos errores por acá, ¿eh? Yo no voy a señalar, quiero que también lo mencionen como comentario debajo ahí en el grupo de anuncios. Esta cuestión de saber cómo tratar a las personas, comunicación y resolución de problemas. ¿Cómo resuelves los problemas en tu vida? ¿Cómo los resuelve, más bien dicho, el maestro en la escuela? ¿Cómo resuelve estos problemas de interacción con otros compañeros maestros, con los alumnos, con los padres de familia? ¿Cómo los resuelve, no? ¿Cómo se comunica? ¿Qué tipo de palabra, lenguaje utiliza para ser aceptada la solución que él llegara a proponer? ¿O cómo llega a acuerdos, no? Es muy importante porque al final de cuentas ustedes deben saber esto, ¿no? La dimensión interpersonal. ¿Cómo le hace el profe para solucionar las cuestiones de situaciones problemáticas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me recuerda lo que me preguntó, creo que Tania, esta cuestión de alguna cuestión que marque el antes y el después de usted. Bueno, me hizo la pregunta anterior. Y yo le decía, sí, el hecho de saber enfrentar una situación problemática, ¿no? Aprender de eso y mejorarlo. Después, nunca más hubo un evento como tal de levantar la voz, no hubo necesidad. Si se acuerdan, eso les había dicho la vez pasada. Y bueno, esta dimensión interpersonal pues ayuda bastante, tiene un gran peso. Otra también que, bueno, todas son importantes, pero a mí en lo particular me gusta mucho la interpersonal y que tiene que ver, por ejemplo, con el audiolibro que les di de cómo ganar amigos y pensar sobre las personas de Dale Carnegie, me parece, que es el autor. Ajá. Y esta de la dimensión didáctica. Esta dimensión didáctica también enfrenta al maestro a resolver problemas dentro del salón y tiene que ver con los métodos de enseñanza, la estrategia, las técnicas, porque orienta y guía el saber, facilitar el aprendizaje. Ay, facilitar el aprendizaje pudiera sonar muy facilito, como su misma palabra lo dice, no valga la redundancia de palabras, perdón. Pero facilitar el aprendizaje no es tan sencillo como pareciera. Tienes que prepararte bastante para que le puedas ayudar a cada niño, ayudar, pues, perdón, la repetición, para que le puedas hacer fácil el camino del aprendizaje. No que lo dijeras por él, no que le transmitas, sino que le ayudes a hacerlo fácil, que lo pueda aprender y presentarle el conocimiento de una forma atractiva, ¿no? Esto, esto para mí es muy importante. ¿Qué métodos dice el maestro? La forma de cómo evalúa, qué tipo de estrategias, cómo pasa lista, cómo mantiene la motivación, todo esto tiene que ver con la dimensión didáctica. Y bueno, la dimensión social precisamente tiene esta cuestión de la escuela con la sociedad, la demanda social que está ejerciendo sobre los docentes, sobre la misma escuela, el aspecto cultural, histórico y político incluso también que juega la escuela en esta relación con la sociedad misma, ¿no? Hablábamos hace un momento que formamos a los individuos y formamos a la sociedad en sí mismo, ¿no? Entonces, esta reflexión del quehacer docente, ¿qué estamos haciendo para generar una buena sociedad y buenos ciudadanos? Esto tiene mucho que ver con esta dimensión social, ¿sale? Ya por último está la dimensión valoral o valórica, que es la visión del mundo y cómo el maestro, cómo ve el mundo y cómo interactúa y cómo lo valora y juzga ese mundo que está interactuando, ¿no? Y que incluso se convierten en instrumentos de formación, como es la creatividad, la calidad, la responsabilidad, el respeto, y que a veces no están dentro del currículum o del currículo, la malla curricular, no está ahí como tal un contenido, pero que nosotros como maestros enseñamos sin darnos cuenta, simplemente con nuestra forma de ser, y es lo que les decía al principio, ¿no? No es que quiera ser ejemplo, a veces te señalan como ejemplo,
pero no lo busques como tal. Puede que llegues a hacer ejemplos sin buscarlo, pero de una forma libre, que no sea tan asfixiante como cuando aquellas personas que buscan ser ejemplo y que después se equivocan y sobre sí mismos llega a caer el peso, ¿no? De todo el hecho histórico que pudieron haber formado para crear, para ser ejemplos. Pero sí puede ser ejemplo sin buscar serlo y tiene mucho que ver con los valores, con esta esencia de tu ser que permite darte un plus y que enseñas a interactuar con el mundo, ¿no? A las personas a partir de tu propia actitud, de tus propios valores y creencias y expectativas, ¿no? Todo esto lo debes de tener en cuenta en la dimensión valórica o valoral. Y bueno, todas estas prácticas, todo esto de la práctica docente, todas estas dimensiones abarca y yo les pudiera decir y pudiéramos añadir una nueva, porque la lectura es del 2003 y estoy seguro que hay nuevas lecturas que marcan incluso nuevas dimensiones, ¿no? Si ustedes pueden añadir nuevas dimensiones, excelente, o al menos expresarlo como comentario debajo del video en anuncios para saber si hay nuevas dimensiones, ¿no? Y conocer y cuáles son. Y si las encuentras y las escribes, me dices, me incluso pegas el link de dónde encontraste y de qué año fue, lo más actual posible, ¿no? Eso es simplemente es un ejercicio también de investigación. Y bueno, todas estas dimensiones que que acabamos de analizar tienen que ver con el marco de docencia, con el programa de estudios, la normatividad, la sociedad, los retos, las perspectivas, aspectos de la disciplina, concepciones curriculares, teorías, métodos, conceptos, docente, alumno, creencias, actitudes, intereses, valores, conocimientos, experiencias. Todo esto, ustedes lo hacen y lo llevamos a la práctica docente sin darnos cuenta en muchas ocasiones, ¿eh? No es que yo diga, es que ahorita voy a poner en juego mi dimensión valoral. Y wow, poder de la disciplina, de la responsabilidad, manifiéstate. No, simplemente se da porque están inmersos en uno mismo. Y les puedo decir aquí que, por ejemplo, en la cuestión de los retos semanales que hacemos, ustedes me reflejan cómo son. Cuando, por ejemplo, el del lapicero, ¿no? Creo que lo hicieron hace tiempo. Cuando lo agarraban y sonreían, o incluso sin ver la cámara sonreían y gozaban ese instante, ahí estás mostrando y reflejando algo. Y aquí su servidor es muy observador. Y ese tipo de cuestiones ustedes no las reflejan tan fácilmente cuando nos reunimos para las dudas, por ejemplo, ¿no? Incluso aunque prendan la cámara de repente, cuando les pido que prendan la cámara muy brevemente, para nada más para conocerlos, pueden reflejar y a veces no lo reflejan tanto, pero cuando es un video de reto, ahí se ven muchas cuestiones de este aspecto, valores, porque hay una perspectiva, una idea de cómo son ustedes, ¿no? Y bueno, chicos, estas actitudes y valores, pues debemos de buscar cada día ser mejores. Lo que sí les puedo decir es que busquemos ser mejores cada día en comparación con uno mismo, que uno mismo sea la meta a superarse a sí mismo. Cada día que pasa, que nos superemos el día de hoy a comparación de lo que fuimos ayer, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, de las conclusiones para ustedes. Espero que les sea de utilidad y que tengan un excelente día. Se la pasan bien chévere, se divierten y chayito, bye bye.